La reina Oralia se encontraba en el centro del salón solar, con las botas manchadas de sangre ajena. No sabía de quién. La armadura dorada que cubría su esbelta figura relucía bajo los imponentes arcos, pulida e impecable, como si no acabara de presenciar una masacre. Su larga cabellera castaña caía suelta bajo una delicada corona, reflejando la luz mientras su mandíbula se mantenía firme, dominada por el control. Tras ella, una disciplinada fila de soldados le daba la espalda, con las armas bajadas, esperando a que hablara. El corazón de Oralia latía con fuerza, no por miedo a la rebelión ni a la guerra, sino por el dolor agudo y punzante en la parte baja del abdomen que se negaba a desaparecer. Había comenzado hacía horas, justo después de que se llevaran a la humana. Disimuló el temblor en su respiración y levantó la barbilla. «Me dirigiré a ustedes en breve», dijo con voz firme. Regia practicó. Los soldados golpearon sus armaduras al unísono y marcharon, dejando el salón vasto y resonante. Sola, Orla ya finalmente dejó que su compostura se quebrara. Se llevó una mano al estómago, entrecerrando los ojos con confusión más que con debilidad. Su especie no sentía un dolor así sin causa. Conocía cada ritmo de su cuerpo, cada ciclo, cada señal. Este no era ninguno de ellos. Oralia se giró hacia las imponentes ventanas donde 3 hijos ardían entre nubes violetas. Más allá se extendía el campo de batalla donde ella misma había capturado vivo al guerrero humano. Esos no habían sido los planes. El humano se llamaba Isen. Se había enfrentado solo a su guardia de honor, sangrando, desafiante y sonriendo como si la muerte misma fuera una broma. Cuando ella lo desarmó, él rió no con locura, sino con asombro. «Luchas como si te importara», había dicho, mirándola fijamente. Eso es raro. Nadie le hablaba así a la reina de los conquistados de Vian. Debería haberlo ejecutado. En cambio, ordenó que lo sujetaran y lo llevaran a su aposento privado para interrogarlo. Esa decisión no dejaría de atormentarla. Oralia cerró los ojos, los recuerdos abriéndose paso sin permiso. Isen encadenado a la gra, magullado pero intacto. Sus ojos oscuros estudiaron su armadura, su corona, su rostro. No con lujuria ni miedo, sino curiosidad. «No eres un monstruo», le dijo en voz baja. «Nos mintieron». Ella sintió ira entonces, ira verdadera, ira peligrosa. Aún así, se quedó. Hablaron durante horas de guerra, de la tierra, de una intrusión tan pesada como para aplastar el alma. En un momento dado, se desplomó por la pérdida de sangre. Recordó haberlo atrapado, recordó lo cálido que estaba. Los ojos de Oralia se abrieron de golpe. «No», susurró. «Eso no fue nada, solo proximidad física». Su especie no se reproducía por contacto, no como los humanos. La concepción requería ritual, intención, alineamiento genético. Al menos eso decía el archivo. Una oleada de vértigo la obligó a agarrarse a una columna. Su corona tintineó suavemente a detectar una perturbación biológica. Momentos después, las puertas de pasillo se abrieron. Lisa, su genetista jefa, entró con la urgencia escrita en sus pálidos rasgos. «Invoca tu resplandor». Oralia no se giró. Haz un escaneo, dijo en voz baja. «Interno completo». Lisa dudó. «Aquí». «Sí». El dispositivo zumbó, proyectando símbolos translúcidos sobre la armadura de Oralia. La cama profesional de Lisa se hizo añicos en segundos. «Eso no es posible», suspiró Lisa. Orlaya sintió un escalofrío en la espalda. Lisa tragó saliva. «Hay divergencia celular, crecimiento rápido. Los marcadores reales están activos». El silencio cayó denso y absoluto. «Estás diciendo», dijo Oralia lentamente, «que estoy embarazada». «Sí», susurró Lisa. «Pero eso no es lo imposible». Oralia finalmente se giró, con los ojos brillando de oro. «Explícalo». Las manos de Lisa temblaron. La firma genética secundaria no es violiana. El mundo pareció inclinarse. «Identifícalo». Lisa levantó la vista, aterrorizada. «Es humano». El dolor en el cuerpo de Oralia de repente cobró sentido. También el calor, recordó. También la forma en que la sangre de Isen había reaccionado a su tacto, brillando débilmente antes de que ninguno de los dos lo notara. Un accidente, una anomalía biológica, una unión que ninguna ley, profecía o ciencia había predicho jamás. Orla ya rió una vez, aguda y rota. «Si el consejo se entera de esto», dijo, «exigirá mi ejecución». «Y el niño», añadió Lisa en voz baja.
La mano de Oralia se curvó protectoramente sobre su abdomen. Muy por debajo del palacio, las alarmas comenzaron a sonar. El prisionero humano había desaparecido. Y, de alguna manera, en lo más profundo de su ser, Oralia sabía que esta guerra se había convertido en algo mucho más peligroso y humano. Las botas doradas de Oralia resonaban en el vasto salón mientras se dirigía al balcón del palacio. Sus dedos seguían apretados contra la hinchazón de su abdomen. Su mente corría más rápido que su corazón. Los vientos de los 3 soles le azotaban el cabello en la cara, pero ella no se dio cuenta. Abajo, el patio era un caos. Siluetas humanas se movían entre las sombras, alertas y armadas. Y una de ellas, una figura, se movía con una extraña y tranquila confianza que le aceleraba el pulso. Era Isen. Se suponía que estaba encerrado en la bóveda de contención, prisionero de guerra. Sin embargo, allí estaba, caminando entre sus soldados como si fueran estatuas. Sin miedo, sus ojos oscuros escudriñando el palacio como un depredador en un jardín. El primer instinto de Oralia fue la furia. Había desobedecido, había puesto en peligro la ciudad, de alguna manera, había sobrevivido a todas las trampas que ella le había tendido. Pero bajo esa ira se escondía una sensación nueva y más intensa. Temía por él, por lo que había sentido tras su contacto, por la vida que crecía en su interior, una vida imposible y milagrosamente humana. Saltó del balcón con una caída calculada, aterrizando silenciosamente tras una hilera de columnas de mármol. Su armadura resonó suavemente, delatando su presencia, pero Isen no se inmutó. Miró por encima del hombro y, por primera vez, Oralia notó un destello en su expresión, una mezcla de preocupación y algo que no pudo identificar. «No deberías estar aquí», dijo ella, dando un paso al frente. Su voz resonó por el patio, nítida como una cuchilla. «Estoy aquí porque no quería que estuviera sola», respondió él, tranquilo, para tranquilizarte. Su mirada se desvió hacia el borde de su armadura dorada, luego la corona que simbolizaba todo por lo que había luchado. «Llevas algo peligroso, algo sin precedentes». O se congeló. «Sabes que vi las lecturas cuando te toqué», admitió en voz baja. «Ya no es solo curiosidad humana. Lo que sea que haya pasado entre nosotros, creó vida». Le flaquearon las rodillas, aunque se obligó a mantenerse erguida. Las palabras flotaron en el aire, increíblemente íntimas, increíblemente reales. Lo había sabido instintivamente, pero oírlo confirmado la atravesó como fuego. «No entiendes las consecuencias», susurró más para sí misma que para él. «Esto está prohibido. El consejo lo hará». Isen se acercó, ignorando a los soldados que habían empezado a acercarse a ellos. «El consejo no decide lo que hay dentro de ti», dijo. «Ya no. Tú sí». El pecho de Oralia se encogió. Había luchado durante siglos para mantener el control, para proteger su cuerpo, sus decisiones, su trono. Y ahora allí estaba un humano, un mortal, recordándole que el control ya no era posible. «Nunca quise esto», admitió. La primera vulnerabilidad real que había mostrado en décadas. «Yo no elegí esto». «Yo tampoco», dijo Isen en voz baja, levantando una mano. «Pero eso no lo hace menos real ni menos horas». Su corazón latía contra sus costillas como un tambor de guerra. Los soldados comenzaron a gritar órdenes, pero Oralia no los oyó. Solo podía oírlo a él. Isen, el improbable humano que la había sobrevivido, la desafió y ahora cambió su vida de maneras que nadie podría haber previsto. Entonces, una alarma estridente hendió el aire, cortando el momento como un cuchillo. Oralia se tensó. «¿Y ahora qué?», exigió. La mandíbula de Isen se tensó. «El consejo. Han detectado la anomalía. Enviarán agentes. No tenemos mucho tiempo». Su mente corría. Escapar era imposible. El palacio era una fortaleza diseñada para aplastar la rebelión. Sin embargo, sus instintos le gritaban que quedarse significaba arriesgar no solo su vida, sino la vida dentro de ella. «No puedo irme», dijo con voz temblorosa. «No puedo dejarlos». Isen la agarró de la mano, fuerte e inquebrantable, arrastrándola tras un arco en sombras. «Entonces no nos iremos solos. Tú y yo. Sobrevivimos a esto juntos». O lo miró fijamente, con sus ojos dorados abiertos de par en par, con incredulidad. Juntos, le dedicó una sonrisa torcida, mitad desafío, mitad promesa. «Sí, juntos. Si el mundo quiere destruir lo que hemos creado, lucharemos. Pero primero, sobrevivimos a la noche». Le dolía el pecho, miedo, ira,
deseo, todo enredado en un lío que nunca había anticipado. Y a través de él, una pequeña chispa desafiante de esperanza brilló. En lo más profundo de su ser, sintió la vida dentro de ella. Se agitó, respondiendo a su miedo, a su adrenalina, a su presencia. Y por primera vez, Oralia se preguntó si el destino había sido cruel o simplemente brillante, porque el guerrero humano que había sido su prisionero, ahora era el único que podía mantenerlos con vida. Y la verdadera guerra, la que más importaba, apenas comenzaba. La sombra de los ejecutores se acercaba, sus pasos pesados e inflexibles. Los dedos de Oralia se apretaron alrededor de Isen. «Guíame», dijo. Él asintió, con los ojos oscurecidos por la determinación. «Aguanta. Esto va a doler, y te prometo que sobreviviremos». El primer choque de acero resonó en el patio de abajo, y Oralia comprendió algo aterrador y emocionante a la vez. Ya no era la cazadora. Era algo mucho más vulnerable y mucho más vivo. La vida en su interior cambió, casi como si comprendiera, y susurró en un idioma que solo ella podía sentir. «Luchamos juntos». Los pasillos del palacio eran un laberinto de mármol frío y sombras silenciosas, pero Oralia se movía como una tormenta. Cada paso resonaba en los cavernosos pasillos, pero ella apenas lo sentía. Su mente estaba consumida por lo impensable, lo imposible, lo que crecía en su interior. Su armadura dorada presionaba incómodamente su abdomen, la hinchazón sutil pero innegable, un recordatorio constante e insistente de la vida humana entrelazada con la suya. Isen la guiaba, ágil a pesar de que sus heridas se cernían sobre guardias y centurias automatizadas. Su presencia a su lado era imposible de ignorar. Su tenue aroma, el calor que irradiaba su cuerpo, le aceleraba el pulso, y aún así no podía permitirse vacilar. «Ahora no». «Alto», siseó de repente, agarrándolo del brazo. Él se quedó paralizado al instante. «¿Qué ocurre?», susurró. Los ojos de Oralia recorrieron el pasillo. Allí, grabados en las paredes, había glifos varianos que no había visto antes. Antiguas advertencias, escrituras rituales para ocultar la vida, para controlar lo que no debería existir. Se le revolvió el estómago. «Rastrean anomalías», dijo con gravedad. «Sentirán lo que hay dentro de mí». Los ojos oscuros de Isen se entrecerraron. «Entonces lo esconderemos». «¿Ocultarlo?». Se burló, aunque le temblaba la voz. «Soy una reina. No puedo esconderme de ellos. No puedo esconderme de mí misma». «Tal vez no», admitió, «pero podemos mantenernos a la vanguardia. Podemos sobrevivir esta noche». Y entonces, su voz vaciló. La miró con algo que ella nunca había visto en él. Miedo. Miedo real. Oralia sintió que se le oprimía el pecho, y por un fugaz instante, deseó poder negarlo todo. Deseó poder deshacer el accidente que había fusionado sus destinos. Pero no podía. La verdad latía en su interior como un latido que no podía detener. Llegaron al patio inferior donde la luz de la luna, o al menos las lunas gemelas, caían en franjas plateadas sobre la fría piedra. Una patrulla dobló la esquina. Soldados de negro y dorado moviéndose con la precisión de máquinas de guerra. Isen se movió primero, tirando de Oralia detrás de una columna baja. Su mano rozó la de ella. El contacto le provocó una sacudida en el cuerpo, un calor que se extendió a lugares que no se había dado cuenta de que carecían de contacto humano. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como si intentara escapar, como si supiera lo que se avecinaba y quisiera que sobreviviera. «A mi señal», susurró Isen. «Corre y no mires atrás». La mente de Oralia gritaba órdenes. «Corre, lucha, protégete, protege al niño, protégelo». Pero cuando lo miró a los ojos, vio la inquebrantable certeza de alguien que se había enfrentado a la muerte y había sonreído. Lo siguió de todos modos. La lucha era borrosa. Las sombras chocaban con el metal. Chispas salían de las espadas y pulsos de energía. Oralia se movía con una gracia nacida de siglos de entrenamiento. Su armadura reflejaba la luz de la luna en un resplandor dorado. Sin embargo, cada golpe que esquivaba, cada soldado que desarmaba, iba acompañado de un dolor profundo y punzante en el abdomen. Titubeó una vez, se dobló por una fracción de segundo, y Isen apareció al instante, sujetándola firmemente. «Eres más fuerte de lo que imaginaban», dijo entre jadeos. Los labios de Oralia se crisparon, entre divertidos y incrédulos. «Más fuerte», dijo con voz áspera. «Estoy cargando». Se contuvo, el miedo desgarrando su orgullo. No podía revelar la verdad. Todavía no. No hasta que la comprendiera ella misma.
La mirada de Isen se detuvo en ella de todos modos, como si percibiera el secreto que no había expresado. Había una intensidad cruda allí, un vínculo formándose, que ninguno de los dos podía nombrar, y sin embargo, ambos podían sentir. Cuando la última patrulla se quedó en silencio, cuando el eco de sus pasos se desvaneció en la noche, Oralia se arrodilló, respirando con dificultad, su armadura rozando la piedra, pesada y desconocida ahora. Isen se arrodilló a su lado, con manos firmes, sin juzgarla, ofreciéndole un apoyo que no sabía que necesitaba. —¿Estás bien? —preguntó en voz baja. —Lo estaré —admitió, aunque las palabras le resultaron huecas. La vida en su interior se agitó violentamente, un movimiento repentino y urgente que la hizo jadear. Se llevó la mano al viento instintivamente, y por primera vez lo sintió de verdad, no solo como una consecuencia, sino como una presencia, algo vivo, algo que la llamaba. Isen se acercó, con los ojos oscurecidos por la preocupación y algo más, algo que no se había atrevido a imaginar. —Oralia, tenemos que seguir adelante. El consejo no esperará. Asintió, pero su mente estaba en otra parte. Sintió que la niña se movía de nuevo, y la sobresaltó. No miedo, sino asombro. Un pequeño latido respondió al suyo, resonando al ritmo de la calidez del humano a su lado. Y por primera vez desde que la imposibilidad había comenzado, Oral se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían sobrevivir a esto. Estaban solos en la noche, perseguidos, vulnerables, pero unidos el uno al otro por algo que ni la política ni la profecía podían tocar. Y en lo profundo de las sombras del palacio, unos ojos los observaban. Ojos que sabían exactamente lo que había nacido esa noche. Oralia se estremeció, no de frío, sino al darse cuenta de que la guerra había cambiado para siempre, y lo que ella llevaba lo cambiaría todo, porque Consejo no se detendría ante nada para arrebatárselo. Y Isen podría ser el único que pudiera ayudarla a protegerlo. ¿Pero podría confiarle lo que ya era parte de ella? La pregunta persistía en la oscuridad mientras los lejanos sonidos de la persecución se acercaban y la vida en su interior se transformaba una vez más, leve pero insistente, como si susurrara: «No tenemos miedo». Oralia y Isen se agazaparon tras los muros derruidos de las almenas inferiores del palacio. El humo de las hogueras del patio se filtraba por los arcos rotos, trayendo consigo el acre olor a metal quemado y piedra chamuscada. Su armadura dorada, antaño radiante y orgullosa, ahora estaba rayada y deslustrada, manchada de mugre. Instintivamente, se llevó la mano al abdomen y se estremeció ante la sutil pero innegable presión que latía bajo sus dedos. «Por aquí», susurró Isen, asomándose por una abertura en la pared. «Hay un túnel de servicio. Conduce bajo la ciudad. No nos encontrarán allí». Ola siguió en silencio, con la mente sumida en una tormenta de miedo e incredulidad. Cada paso le recordaba lo que llevaba consigo, la imposible vida prohibida entrelazada con la suya. Su cuerpo había empezado a reaccionar de maneras que ningún archivo podía explicar. Oleadas de calor, náuseas repentinas y extraños sueños vívidos que no había compartido con nadie, ni siquiera con Lisa. «¿Qué ocurre?», preguntó Isen, al notar su vacilación. La voz de Oralia se quebró. «Se mueve dentro de mí constantemente». La expresión de Isen se suavizó. «¿Te refieres a la niña?» «Sí», admitió la palabra extraño en su lengua. «Está viva, no solo en el sentido biológico, sino que siento que me responde». Él extendió la mano y le rozó los nudillos con el pulgar. El contacto la recorrió con un temblor que no tenía nada que ver con el miedo ni el agotamiento. «Oralia, es increíble, increíble», espetó, aunque con amabilidad. «Es imposible. Es peligroso si el consejo se entera. Intentarán quitármela», dijo sin rodeos. «Ambos lo sabemos, pero no voy a permitir que eso suceda». Oralia lo miró fijamente, con el peso de su promesa sobre ella como un escudo. No quería albergar esperanzas. Había sido reina durante décadas, y la esperanza siempre había sido un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, la calidez en los ojos de Isen, la absoluta rebeldía humana, la determinación, le hacían difícil resistirse. El túnel era oscuro, estrecho y húmedo. Oralia se movía con cautela, su armadura rozaba suavemente las paredes de piedra. Isen la guiaba, pero sus ojos no se apartaban de los de ella, atentos al peligro y, sin embargo, curiosos. «Eres diferente a cualquier persona que haya conocido», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «No solo fuerte, no solo extraordinaria, sino lo suficientemente humana como para preocuparse».
El pecho de Ora se encogió. Quería discutir para rechazar la intimidad, pero su cuerpo la traicionó. La vida en su interior se movió, presionándola con insistencia, y jadeó. «Tú también lo sientes», susurró. Isen asintió con expresión indescifrable. «Es parte de ti, y quizá ahora también de mí». Salieron del túnel a una cueva oculta bajo la ciudad. El tenue resplandor de las plantas bioluminiscentes proyectaba una luz inquietante y tranquilizadora. Oralia cayó de rodillas, agotada como un plomo. La niña volvió a moverse, y por un instante no pudo distinguir su propio latido de su pulso, débil e insistente. Isen se arrodilló a su lado y le puso una mano suave en el hombro. «No estás sola», dijo en voz baja. «Estaré aquí. Nos enfrentaremos a lo que venga». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había notado. Había pasado siglos protegiéndose a sí misma, a su cuerpo, a su corona y a su trono. Y ahora, a la sombra de lo imposible, se dio cuenta de que, por primera vez, no tenía otra defensa que la confianza. «No sé si puedo protegerlo», susurró. «Ni siquiera sobrevivir a esto». «Lo harás», dijo él con firmeza. «Porque lo haremos juntos a cada paso, a cada peligro, a cada batalla». Durante un largo instante, ninguno habló. La ciudad gemía bajo el peso de la guerra, pero en esta silenciosa cueva existían en una frágil burbuja de algo casi sagrado. La mano de Oralia se movió hacia la de Isen, vacilante pero inquisitiva. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, cálidos y arraigados. Entonces el niño se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Oralia jadeó, presionándose una mano contra el abdomen. El movimiento no fue solo físico. Fue emocional, casi como si reconociera a Isen, casi como si lo aprobara. Una risa extraña e imposible escapó de sus labios. «¿Te conoce?», susurró. Los labios de Isen se curvaron en una sonrisa. «Entonces ya me aprecia más de lo que merezco». El instante se rompió cuando una explosión lejana sacudió el suelo bajo sus pies. Los ejecutores de consejo se acercaban, implacables e inflexibles. Oralia se levantó de golpe. Su armadura dorada reflejaba el tenue resplandor de las plantas, y la determinación endureció sus rasgos. «Entonces nos movemos», dijo. «Luchamos y sobrevivimos». Isen la siguió sin rechistar. Ya no eran solo una reina y un guerrero humano. Eran los protectores de una vida que la galaxia jamás habría imaginado. Y en su interior, la criatura se movió de nuevo, insistente y viva, como si susurrara su propia promesa. «No nos atraparán». El túnel que tenía delante estaba oscuro, pero Oralia no vaciló. Apretó la mano de Isen y susurró en voz baja. «Que vengan. No encontrarán nada más que fuego y oro». Y juntos desaparecieron entre las sombras. La ciudad se estremeció con el primer atisbo de tormenta y Oralia comprendió, con una mezcla de miedo y asombro, que nada volvería a ser igual porque ya no corrían. Estaban cazando y la vida en su interior ya estaba cambiando las reglas de la guerra. La oculta cueva olía a piedra húmeda y a un tenue ozono, un aroma que Oralia jamás olvidaría. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. La niña que llevaba dentro se movía con insistencia con cada latido de su corazón. Era más que una vida ahora. Era una presencia, un peso vivo que exigía atención, y podía sentirlo estirarse y estirarse, haciéndose más fuerte a cada instante. Isen se agachó a su lado, comprobando la correa de su arma. No le había soltado la mano ni una sola vez. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo. «Nos rastrearán, sobre todo con eso». Su mirada se dirigió a su abdomen, cuidadosa, respetuosa, pero firme. Oralia tragó saliva, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Vergüenza, orgullo, miedo, deseo. La niña que llevaba dentro se había convertido en un latido constante, y con él llegó una nueva y aterradora claridad. No podía luchar sola en esta guerra, ni física ni emocionalmente. Siempre había sido una reina, intocable, comandando ejércitos solo con su voz. Pero ahora era algo más, algo humano. «Lo sé», dijo en voz baja, apartándose un mechón de pelo de la cara. «Pero cada paso que damos, cada movimiento que hacemos, ya no soy solo yo». Los ojos oscuros de Isen se encontraron con los de ella. «Y por eso no está sola. Estoy aquí. Afrontamos esto juntos». Su pecho se encogió ante la cruda honestidad en su voz. Cada palabra llevaba el peso de alguien que había enfrentado la muerte y decidió luchar de todos modos. De alguna manera, en lo más profundo de su ser, la vida que llevaba dentro se agitó de nuevo,
presionando con insistencia su mano. Entonces necesitamos un plan, dijo, con voz más aguda ahora, de nuevo majestuosa a pesar de la tormenta que rugía en su interior. No podemos seguir huyendo. El consejo nos perseguirá eternamente si descubre lo que hay en mí. Isen asintió. Hay un refugio seguro. Antiguos archivos vían bajo la ciudad. Túneles olvidados protegidos por barreras que el consejo ya no patrulla. Si logramos llegar, estarás oculta el tiempo suficiente para resolver esto. Sintió un vuelco en el estómago. ¿Resolver esto?, repitió con voz temblorosa. ¿Entiendes lo que preguntas? Llevo algo imposible, algo que podría cambiarlo todo, y quieres que lo oculte. Quiero mantenerte viva, dijo simplemente. Y eso, sea lo que sea, merece una oportunidad. El pulso de Oralia se aceleró. El peso del niño, el calor, la insoportable sensación de presencia. Volvió a moverse, y esta vez con más fuerza, casi como un latido que podía sentir con la mano. El miedo la invadió, no por sí misma, sino por la vida que no había elegido, pero que no podía negar. Miró a Isen, lo miró de verdad por primera vez desde que había entrado en su vida. Había allí una vulnerabilidad, un desafío humano crudo y una extraña intimidad que le dolía el corazón. Comprendió la verdad. No podía luchar sola. No quería. Guíame, dijo, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Te seguiré y confío en ti. Los ojos de Isen se abrieron ligeramente ante sus palabras, pero solo asintió. Un silencioso reconocimiento del vínculo que se estaba formando entre ellos. Avanzaron juntos entre las sombras, silenciosos, cuidadosos, con todos los sentidos alerta. La ciudad rugía con los ecos distantes de la persecución. Los ejecutores de consejo, implacables, despiadados, decididos a encontrar lo que no entendían. Pasaron las horas. Los túneles serpenteaban bajo la ciudad, fríos y silenciosos. El cuerpo de Oralia dolía, la presión en su interior se hacía más pesada, más insistente. Se llevó una mano al abdomen de nuevo, susurrando suavemente, «Quédate conmigo. Por favor, sobrevive conmigo». La mano de Isen cubrió la suya, firme y cálida. «Lo haremos, lo juro». La niña se movió una vez más, esta vez con violencia, y Oralia se tambaleó. Isen la sujetó al instante, apretándola contra él, abrazándola. Sus frentes se tocaron, y por un brevísimo instante, todo el caos, todo el miedo, toda la guerra se desvaneció. «Lo siento», murmuró. «Está vivo, fuerte, feroz, y es nuestro». Oralia contuvo la respiración. «Nuestro», susurró, casi con miedo de admitirlo en voz alta. «Sí», dijo con firmeza, con los ojos fijos en los de ella. «No luches contra ello. No luches contra nosotros. Sobrevivimos juntos». En lo profundo de los túneles, una antigua protección latía débilmente, reconociendo la firma real que portaba. Oralia se quedó paralizada, protegiéndose instintivamente. Isen la miró con una pregunta en los ojos. «Pronto sabrán que estamos aquí», dijo en voz baja, pero con la determinación endureciéndose en su pecho. «Pero si podemos contenerlos, podremos vivir. Podemos proteger esta vida». Isen asintió. Entonces no perdiéramos tiempo. Se adentraron en los túneles olvidados. El peso de la vida imposible creciendo dentro de Oralia la oprimía a cada paso. Pero por primera vez sintió algo que no había sentido en siglos. Esperanza. No solo esperanza por sí misma, esperanza por la niña, esperanza por el vínculo imposible que se había formado entre una reina y un guerrero humano. Y a medida que el túnel se estrechaba y la barrera brillaba con más fuerza, Oralia supo con cada latido que la guerra ya no se trataba solo de reinos. Se trataba de supervivencia, se trataba de familia, se trataba de algo que la galaxia nunca había visto antes, y venía por todos ellos. Los archivos ocultos de la ciudad eran más antiguos de lo que Oralia jamás había imaginado. Cámaras polvorientas y vitrinas se extendían muy por debajo de la superficie, revestidas de paredes de piedra grabada y hongos bioluminiscentes brillantes. Oralia recorrió con los dedos las tallas mientras seguía a Isen. El tenue zumbido de las antiguas protecciones latía en el aire. Cada vibración en su cuerpo resonaba con la vida que crecía en su interior, pequeña pero insistente como un segundo latido. «Este lugar», susurró, con un sonido penetrante en su voz. Ni siquiera sabía que existía. «Ha estado abandonado durante siglos», dijo Isen, escudriñando las sombras con ojos agudos y cuidadosos. «El escondite perfecto,
Pero no podemos demorarnos. Detectarán la anomalía tarde o temprano. Oralia asintió, pero su atención estaba fija en el suave y persistente movimiento en su interior. Cada movimiento traía consigo una oleada de calor, y cada vez que miraba a Isen, se daba cuenta de que podía sentirlo responder, no solo a ella, sino también a él. Isen empezó vacilante. ¿Lo sientes? La miró con el ceño fruncido. ¿Sentir qué? La vida dentro de mí, dijo, presionándose el abdomen con una mano. Está reaccionando. No la entiendo, pero es consciente. Sabe que estás aquí. Bajó la mirada y luego, lentamente, puso una mano sobre la de ella. Ella sintió el pulso bajo sus dedos, una energía sutil que seguía el ritmo de los pequeños movimientos de niño. Lo siento, admitió en voz baja y asombrado. Está vivo y es increíble. El pecho de Oralia se encogió. Había esperado miedo, asco, incertidumbre, cualquier cosa menos esta silenciosa reverencia, esta maravilla humana. Y, sin embargo, el calor que emanaba de su mano pareció calmarla, tranquilizarla. Comprendió entonces que el vínculo imposible que se estaba formando no era solo suyo, era de ambos. Se adentraron en la cámara, serpenteando por pasillos llenos de restos olvidados y reliquias de sus antepasados. Oralia mantuvo sus sentidos alerta, atenta a trampas o patrullas, pero la extraña quietud de los archivos le dio una fugaz sensación de seguridad, un respiro temporal del caos del mundo exterior. «Lo siento con más fuerza aquí», murmuró, con los dedos apretados contra su armadura. «Intenta comunicarse». Isen se arrodilló a su lado, observándola atentamente. Comunicarse. Oralia asintió con los ojos muy abiertos. No con palabras, todavía no, sino con sensaciones, presión, calor, movimiento. Reacciona a mí, a ti. Creo que ya está aprendiendo. Tragó saliva con dificultad, y ella notó un destello de emoción en su rostro. Miedo, asombro, algo peligrosamente cercano a la esperanza. Entonces no estamos solos, susurró. ¿Nunca? En realidad, no. Los labios de Oralia se curvaron en una pequeña sonrisa de incredulidad. Había enfrentado innumerables batallas, liderado ejércitos, negociado la paz, y sin embargo, esto la aterrorizaba de maneras que nunca había previsto. Isen, dijo en voz baja, si el consejo nos encuentra aquí. No lo harán, dijo con voz firme. Prometo que lo protegeremos. Nadie te lo arrebatará. Sintió un dolor en el pecho ante sus palabras, un extraño anhelo encogiéndose en su estómago. Siempre había sido la reina inquebrantable, intocable y disciplinada. Pero allí, en la tenue luz de los archivos, se sentía frágil y humana, y la niña que llevaba dentro parecía responder a esa vulnerabilidad, retorciéndose suavemente como si reconociera su miedo y su valentía a la vez. De repente, un temblor recorrió los archivos. Caía polvo del techo y el zumbido de las antiguas protecciones se encendió. A Oralia se le encogió el corazón. «Nos encontraron», dijo Isen, levantándose rápidamente y sacando una espada de su cinturón con la mirada endurecida. «Prepárense». Oralia se enderezó lo mejor que pudo. La armadura resonó suavemente. La presión en su interior cambió violentamente, casi como si la niña reaccionara al peligro, surgiendo en una defensa instintiva. Se llevó una mano al vientre y susurró suavemente. «Tranquila, quédate conmigo». La entrada de la cámara explotó hacia adentro. Los agentes de consejo entraron en masa, con los ojos brillando levemente a detectar la anomalía. El pulso de Oralia se aceleró y la niña se transformó de nuevo, enviando una intensa oleada de calor y energía por todo su cuerpo. Se dio cuenta, con una mezcla de miedo y asombro, de que no solo reaccionaba, sino que se preparaba. Isen se colocó frente a ella, colocándose como un escudo. «Quédate detrás de mí», gritó con los ojos encendidos. La mente de Oralia daba vueltas con el corazón palpitante. Era una reina, una guerrera entrenada para comandar ejércitos. Pero ahora portaba algo que ninguna arma, ninguna estrategia, ningún ejército podía contener. La niña dentro de ella latía, un extraño ritmo brillante, casi como un latido que podía sentir contra el suyo. Y por primera vez, Oralia comprendió algo profundo. Fuera lo que fuese a lo que se enfrentaban, no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por el futuro. Los ejecutores avanzaron, pero la presión en su interior se intensificó, extendiendo calor por sus venas y dentro de su armadura. Los ojos de Oralia se abrieron de par en par cuando la niña se movió violentamente, respondiendo a
Amenaza con algo instintivo, algo inexperto pero aterradoramente poderoso. Isen captó su mirada. Pase lo que pase, sobreviviremos juntos. Ella asintió, apretando los dientes y jadeando. La niña se abalanzó de nuevo, y Oralia comprendió, con una mezcla de asombro y miedo, que lo imposible estaba despertando, y que no había vuelta atrás. El primer golpe se avecinaba. La niña estaba lista, y ellos también. La cámara estalló en caos. Los agentes del consejo avanzaron en tropel, con sus armas rebosando energía, sus ojos brillantes fijos en Oralia. Ella se mantuvo firme, su armadura dorada brillaba tenuemente bajo los hongos bioluminiscentes. Pero no fue su fuerza lo que lo salvaría. La vida en su interior se agitó violentamente, vibrando contra su columna vertebral, y por primera vez comprendió su poder. Isen se movió a su lado como un rayo, cortando arcos con su espada a través de los intrusos. Era preciso, intrépido, cada movimiento era una declaración. Nadie la puede. Nadie la puede. Oralia la siguió instintivamente, esquivando ataques, desviando ráfagas de energía, pero apenas rozó su equilibrio. No lo necesitó. Una oleada de calor brotó de su abdomen, irradiando hacia afuera en oleadas. La niña, su hija, reaccionó con fuerza instintiva. La energía estalló en arcos a su alrededor, desequilibrando a los ejecutores. Las armas se sobrecargaron, los escudos chispearon y, por primera vez, Oralia rió, no de alegría ni de alivio, sino de pura incredulidad. «¡Me está defendiendo!», gritó, agarrándose el estómago mientras el poder latía por su cuerpo. Isen la miró con los ojos abiertos por el asombro. «Yo también lo siento». Los ejecutores se reagruparon, pero Oralia sintió una extraña calma que la invadió. El niño en su interior no solo estaba vivo, era consciente. Estaba eligiendo luchar para proteger. Y se dio cuenta de algo aterrador y hermoso. Ya no eran solo supervivientes. Eran una fuerza que la galaxia nunca había visto. La armadura dorada brillaba con más intensidad a medida que el niño latía, irradiando energía al mismo ritmo que su corazón. Oralia avanzó, sus movimientos guiados por el instinto, no por la estrategia. Cada paso era deliberado, controlado y, sin embargo, salvaje. Con el poder puro corriendo por sus venas, los ejecutores flaquearon, desprevenidos ante la intensidad de lo que enfrentaban. Isen luchó a su lado, sin apartar la mirada de ella. Cada golpe de su espada se encontraba con el pulso de su hijo, amplificando su fuerza, protegiéndolo del daño. El corazón de Oralia retumbó y comprendió la verdad de su vínculo. Ya no eran entidades separadas. Ella, Isen y la vida que crecía en su interior eran uno, una unidad inquebrantable. Un ejecutor se abalanzó sobre ella desde un costado, con el arma apuntando su cabeza. La niña reaccionó al instante, un estallido de energía que la lanzó hacia atrás con una fuerza que hizo añicos la piedra. Oralia jadeó, con las manos temblorosas, pero no de miedo. Con una suave presión en la palma, sintió la respuesta de la niña, un ritmo sutil e inteligente que le decía, «Podemos lograrlo juntos». Isen la miró, con una sonrisa torcida que iluminó su expresión sombría. «Nunca han visto algo así, ¿verdad?» «No», admitió Oralia, sintiendo una oleada de orgullo y asombro. «Y nunca lo verán». El último ejecutor dio un paso al frente, con los ojos más brillantes que los demás, latiendo con una autoridad pura. Oralia sintió la respuesta del poder de la niña, lista, y fijó la mirada en Isen. «Ahora», susurró. Juntos, avanzaron. La armadura dorada de Oralia brilló como un faro, con la mano presionada contra su abdomen mientras la niña desataba un pulso de energía que la arrojó al suelo. Gritando, Isen se movía en perfecta armonía, con las espadas destellando, eliminando las amenazas restantes con una precisión que parecía casi prenatural. Cuando el polvo se asentó, reinó el silencio. La cámara estaba llena de piedra quemada y el tenue zumbido de la energía creciente. Oralia cayó de rodillas, exhausta pero sin ser oída, sintiendo el suave persistente movimiento de la vida en su interior. Isen se arrodilló a su lado, apartándole un mechón de pelo de la cara. «¿Lo logramos?», susurró. «Sí», dijo Oralia en voz baja, con la mano presionada contra su abdomen. «Sobrevivimos juntos». La niña se movió de nuevo, un pulso diminuto que le hizo doler el pecho con un amor extraño y abrumador. Miró a Isen, con lágrimas en los ojos, y por primera vez se permitió sonreír. No como una reina, no como una guerrera, sino como algo humano, algo completo.
Tenemos un futuro, dijo con voz temblorosa. Un futuro que no pueden arrebatarnos. La mano de Isen cubrió la suya, la calidez se extendió por ella. Y lo protegeremos, dijo, con los ojos brillantes de promesa, sin importar lo que venga después. Oralia bajó la mirada hacia su vientre, sintiendo el sutil pulso del niño. Rió suavemente, un sonido lleno de asombro, admiración y amor incontenible. Sí, susurró. Juntos, somos imparables. Sobre ellos, la ciudad aún ardía con los lejanos fuegos de la guerra. Pero abajo, en los archivos olvidados, había nacido un nuevo tipo de poder. Un poder que era humano, alienígena y algo completamente sin precedentes. Y por primera vez en siglos, Oralia sintió algo que nunca antes había sentido. Esperanza. Porque lo que fuera que el Consejo, la galaxia o el destino mismo les deparara a continuación, lo enfrentarían juntos. Y la niña, la vida milagrosa e imposible dentro de ella, guiaría el camino. El pulso de energía latió una vez más, débil pero insistente, como si susurrara. Estamos aquí.